Muy buenos días. En el día de hoy vamos a estar explicando la química del carbono, la química orgánica, estos dos últimos temas que nos quedan. Bien, entonces el carbono tiene un símbolo químico, la letra C, número atómico 6, tiene una masa atómica de 12, tiene en su constitución atómica 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Su configuración electrónica pues hace referencia a la cantidad de electrones que son 6. Entonces 1s2, 2s2 y 2p2. Al contar aquí los exponentes tenemos 6 electrones. Entonces 4 electrones de valencia. ¿De dónde salen estos 4 electrones de valencia? Al sumar los electrones del último nivel de energía. Entonces el último nivel de energía es el 2. Al contar los electrones tenemos 2 electrones que tiene 2s y 2 electrones que tiene 2p serían 4. Niveles de energía, entonces nivel 1, 1 y nivel 2, entonces 2 niveles de energía. Isótopo radioactivo 14. ¿Qué quiere decir eso? 14 electrones y 6 ¿qué? 6 protones. Entonces aquí tenemos la cantidad de electrones del isótopo, que son 6 electrones, 6 protones y 8 neutrones. Es no metálico. Bien, el estado natural del carbono tiene dos formas elementales. Entonces, en forma libre lo encontramos como diamante, forma tetraédrica, y el grafito, que es el de los lápices, la mina del lápice, el lápiz de escribir. Entonces, el grafito es de carbón. Pues también lo tenemos en forma natural, la hulla, en forma pues artificial también lo tenemos como negro. Cuando pues reacciona, lo tenemos como dióxido de carbono, como monóxido de carbono, como carbonato de calcio, pues lo tenemos también en carbohidratos como lípidos, aminoácidos, ácidos nucleicos, vitaminas, y también lo tenemos como polímeros. Bueno, la teoría de hibridación se basa en la combinación de orbitales atómicos, permitiendo la explicación de distintos compuestos como alcanos, alquenos y alquinos. Entonces, como vimos anteriormente, esta es la configuración electrónica de el carbono, 1s2, 2s2, p2. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vamos a distribuir los electrones en los niveles de energía, niveles y subniveles de energía. Entonces, 1s2, entonces como tengo aquí 2 electrones, entonces estos 2 electrones los voy a representar a través de estos espines. Entonces, como son 2, uno lo represento hacia arriba y otro mirando hacia abajo. Esto quiere decir que están apareados. ¿Por qué 2? Porque aquí tengo 2 electrones. Después viene 2s2, lo mismo, uno apareado, uno mirando hacia arriba, otro mirando hacia abajo. Entonces después tengo 2p. Es de recordar que el subnivel P se divide en PX, PY, PZ, y que cada orbital se debe representar o se le deben agregar 2 electrones, pero también debo observar que en esta configuración electrónica el nivel P
solamente tiene 2 electrones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a representar un electrón en X y otro electrón en Y. Entonces, esto quiere decir que están desapareados. Entonces, después acá tenemos otra forma pues de representarlo, y es en el subnivel. Bueno, esto más que todo tiene que ver con la valencia. Entonces representamos 1s, pues tenemos aquí los 2 electrones, y acá en el nivel de energía 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un electrón, pues que pase a ocupar este que quedó solo, este orbital que quedó solo, y entonces nos queda de esta forma. Entonces, aquí podemos decir que el carbono tiene 2 valencias, tiene una valencia de 2 y tiene una valencia de 4. Bien, de aquí se derivan los 3 tipos de hidrocarburos que presenta la química orgánica, derivados pues del carbono. Entonces tenemos alcano, tiene una figura tetraédica regular, tiene una configuración sp3, lo que quiere decir que son enlaces sencillos, y tipo de hibridación tetragonal. Pues tenemos los alquenos, tiene una figura geométrica triangular planar, combinación de orbitales sp2, quiere decir que son enlaces dobles, y tipo de hibridación trigonal. Pues tenemos los alquinos, tiene un ángulo de 180, por lo tanto es lineal, tiene enlaces triples y su tipo de hibridación en diagonal. Entonces aquí miramos ejemplos. Aquí tenemos el etano, enlace sencillo, lo podemos ver aquí. Y podemos ver el eteno, la terminación eno, quiere decir enlaces dobles, y etino, enlaces que triples. Orbitales moleculares resultan de la combinación de los átomos atómicos. Se clasifican en orbital molecular, sigma y órbita. Entonces, miramos aquí. Orbital sigma tiene que ver pues con los enlaces dobles y triples. Orbital molecular sigma resulta del soplamiento frontal de los orbitales atómicos, por lo tanto el enlace tomando será fuerte. Orbital molecular pi se origina del soplamiento lateral de los orbitales atómicos, en lo cual el enlace formado es débil. Entonces aquí tenemos esta letra griega, quiere decir sigma. Entonces enlace sencillo pues son sigma. Un enlace doble tiene sigma y pi, y un enlace triple tiene 2 enlaces pi y un enlace sigma. Entonces aquí tenemos que el elemento base del carbono, tipo de enlace covalente puro y covalente polar. Su tipo de solubilidad es insoluble en agua, soluble en éter y benceno. Reacciones ocurren a bajas temperaturas, puntos de ebullición son relativamente bajos, principal fuente del petróleo.
Entonces aquí tenemos la clasificación. Se clasifican en alifáticos y aromáticos. Entonces, los alifáticos, pues, allá los teníamos, que son, pues, los hidrocarburos principales, los acíclicos, que son de cadena abierta, y los alicíclicos, que son de cadena cerrada. Todos estos son, ¿qué? Alifáticos. Entonces, después tenemos que los hidrocarburos, que son derivados del benceno, son anillos formados por átomos de carbono. Son homocíclicos cuando solamente tienen átomos de carbono, por ejemplo, tolueno, fenol, anilina. Son heterocíclicos cuando además tiene componentes diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos un oxígeno, acá tenemos un azufre, acá tenemos nitrógeno. Entonces, furano, triofeno, indol. Y tenemos los polinucleados cuando pues tenemos más de un anillo. Entonces, natol, un ejemplo. Bien, cadenas carbonadas. Una cadena carbonada es una secuencia de átomos de carbono según la disposición de los átomos. Se clasifican en cadenas lineales, enlaces sencillos, que pues no tienen ramificaciones. Cadena ramificada, que además del enlace está presente no en la cadena principal. Esto se conoce como cadena principal a la mayor cantidad de carbono que uno pueda ubicar. Y también tenemos cadenas cerradas o cadenas cíclicas. Entonces, estas son cadenas cerradas o cadenas cíclicas. Entonces, tenemos aquí una serie de radicales. Son átomos o grupos de átomos que presentan un electrón libre. Los radicales orgánicos se dividen en hidrocarburos. Los radicales se nombran según el número de átomos de carbono que lo constituye, y el sufijo il o hilo se representan los radicales por la letra R. Aquí se resumen los principales. Entonces, lo que debemos tener presente es lo siguiente, que estos nombres se derivan de la cantidad de carbono. Por ejemplo, el radical que tiene un solo carbono, entonces se llama metil. El que tiene dos carbonos se llama etil. El que tiene tres carbonos se llama propil. El que tiene, bueno, este es el mismo, es un derivado de propil. Y entonces, cuando el último, pues, cuando estos carbonos pues están distribuidos así, se llama isopropil. Cuando el radical tiene cuatro, se llama butil. Entonces este también es butil, pero como tiene otra forma, entonces se llama C-butil. Este también pues tiene cuatro, se llama isobutil. Este también tiene cuatro y se llama pues terbutil. También pues se utilizan unos prefijos para nombrar los compuestos orgánicos. Entonces, para un carbono, como les decía, MET; para dos carbonos, ET; para tres, PROT; para cuatro, BUT; para cinco, PEN; para seis, ET; para siete, ET; para ocho, OT. Entonces, estos son los prefijos dependiendo de la cantidad de carbono. Entonces acá tenemos ahora prefijo y sufijo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos miramos aquí. ¿Cuántos carbonos tenemos aquí? 1, 2, 3. Entonces, en la tabla, 3 es PROT. Entonces, PROT, pero como tiene enlaces sencillos, entonces va a tener la terminación AN. Entonces, al unir
pro con ano, que es un alcano, entonces me da un propano. Pero aquí no tenemos alcano. Después entonces tenemos este ejemplo, tenemos dos carbonos, pero como tiene enlace doble, es un eno, cuando es enlace sencillo es ano, entonces miramos a ver dos enlaces, perdón, dos carbonos, entonces tiene la raíz o el prefijo ed y la terminación eno, porque es un alqueno, porque tiene enlace doble. Pues miramos aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces miramos acá, but, enlace triple, termina en ino. Y entonces voy a conformar el nombre que sería butino. Pues tenemos acá otro tipo de compuestos como ese el éter. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Como tenemos pegado al oxígeno un carbono y otro carbono, entonces digo 2, ese 2 como lo represento por la letra di, perdón, por la palabra di, por el prefijo di, met, es un radical, entonces lleva la terminación y, entonces sale dimetil y pues su nombre es heteros o su grupo funcional es hetero. Entonces tenemos emina, pues lo mismo, y mina, tenemos al uro de alquilo. Entonces aquí tenemos bromuro de etilo, pues tenemos aquí tiol, propanotiol, tenemos aquí los alcoholes, entonces tenemos aquí ¿cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, entonces eso es un butanol. ¿De dónde sale el 2? Porque el OH está en el segundo carbono. Pues tenemos pues cetona, propanona, tenemos aldehído. Bueno, aquí hay un error. Tenemos nitrilo y tenemos la mina. Entonces aquí tenemos un tipo de reacciones químicas. Tenemos una reacción de succión. Tenemos reacción de adición. Tenemos reacciones de eliminación. Y ya por último vamos a hidrocarburos alifáticos, que son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno. Se consideran como esqueletos carbonados, base de las distintas funciones orgánicas que se contienen al sustituir los átomos de hidrógeno por grupo. Entonces, clasificación, los hidrocarburos alifáticos se pueden clasificar dependiendo de su estructura en acíclico, pues cadena abierta, y alicíclicos, cadena cerrada. Entonces, ambos pueden presentar que son saturados o insaturados. Pues los hidrocarburos alicíclicos, principalmente, pues tenemos a carbono, reciben el nombre de parafina debido a su baja reactividad química, presentan hibridación tetragonal cuya combinación de orbitales se identifican por presentar enlaces sencillos y, como les decía anteriormente, pues terminación. Presentan isomería conformacional y estructural. Entonces, esta es su fórmula general. Entonces, n debe ser mayor que 1. Entonces, por ejemplo, cuando n vale 1, como yo sé cuánto vale h, es el doble de carbono. Entonces, 1, el doble, viene siendo 2 más 2 serían 4. Entonces, cuando se vale 1,
H vale 4. Entonces, serie homóloga es aquella serie por la cual los compuestos difieren del inmediatamente anterior, posterior en un grupo metileno. Entonces, miren lo que les hablaba aquí anterior. Estos son los alcanos. Para un carbono, pues se llama metano. Para 2 carbonos se llama etano. Aquí tenemos pues su fórmula estructural. Para 3 carbonos se llama propano. Para 4 carbonos se llama butano. Y aquí tenemos un isómero, isobutano. Para 5 carbonos se llama pentano. Aquí tenemos un isómero que se llama isobutano. Tenemos aquí unas propiedades físicas. Estado físico, pues los alcanos que tienen de 1 carbono a 4 carbonos son gaseosos, de 5 a 17 carbonos son líquidos y de 18 carbonos en adelante son sólidos. Son insolubles en agua, son solubles en tetracarbonato, en tetracloruro de carbono y en disulfuro de carbono, en éter y en benceno. Pues como es la densidad de ellos, es menor del agua y aumentan con el peso molecular, o sea, con la cantidad de carbono. Puntos de ebullición aumentan con el peso molecular y disminuyen con el número de ramificación. O sea que a medida de que tengan mayor cantidad de carbono, pues van a tener un punto de ebullición más alto, pero a medida de que tengan radicales, enlaces fuera de la cadena principal, entonces van a disminuir. Tenemos aquí la nomenclatura. Para nombrar un alcano se debe tener en cuenta las siguientes pautas. Selecciona una estructura principal. Me decía, es la cadena más larga de los átomos. Se enumera la cadena de tal forma que los radicales sustituyentes se asignen la posición más baja posible. Se empiezan pues a contar de donde los radicales tengan el menor número posible. Se nombran los radicales en orden creciente de tamaño alfabéticamente, indicando la posición que ocupan dentro de la cadena. Entonces, por ejemplo, primero iría un etil que un metil, pues, alfabéticamente. En caso de existir radicales iguales, se escriben las posiciones de los números de la cadena separados por coma. Por ejemplo, si en el carbono 2 tengo 2 metil y digo di, que me indican 2, el nombre del radical metil y así sucesivamente. Si tengo 3 metil, sería trimetil. Se nombra la cadena principal escribiendo el prefijo que denota el número de carbonos y el sufijo pan. Entonces, esto es todo. Que tengan pues un excelente resto de día y que estas clases le hayan servido de